Buenas noches, estimados televidentes y amigos, consecuentes televidentes del programa Perspectiva. Tal como ha sido anunciado a través de nuestro sistema de promoción y las redes sociales, damos continuación a la segunda parte del programa que tratamos la semana pasada con el gran amigo, colega, docente, abogado y ex fiscal del Ministerio Público, el doctor Jesús Moya, quien hoy dictará cátedra sobre un tema tan complejo y tan difícil y tan peligroso como es el caso de la pedofilia, los pederastas y muchos tipos de juegos que se están realizando a nivel de las redes, en el cual pues la salud, tanto física como mental de nuestros hijos, son afectadas. Vamos a dar continuación a nuestro segmento de Neurogota con el doctor José Jesús Ortiz, el cual, como siempre, atentamente todos los jueves nos acompaña 2 minutos para dar un sabio consejo a nuestra teleaudiencia. Vamos con Neurogota y regresamos de inmediato. Temblor, le dicen cuentamonedas. Rigidez, algunos lo llaman rueda dentada porque semeja un engranaje o una cremallera. Se ha vuelto lento, camina de pasos cortos como que se fuera a ir hacia adelante o camina como un robot. La cara es como inexpresiva porque no pestañea y se queda con la mirada fija, pero también se ha deprimido, no duerme bien, tiene problemas de estreñimiento o para orinar. Todos estos son síntomas principales de la llamada enfermedad de Parkinson. La causa de ella se dice que está asociada con mutaciones genéticas, herencia y factores ambientales, químicos o pesticidas en interacción. Hay algunas raras enfermedades que simulan el Parkinson, pero no lo son. Entre ellas, la atrofia multisistémica, la demencia de los cuerpos de Lewis, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. Se diferencian con la enfermedad de Parkinson porque ninguna de ellas responde adecuadamente al medicamento L-Dopa-Carbidopa. Recuerden siempre, no todos los Parkinson tiemblan, ni todo lo que tiembla es Parkinson. Es un gusto haberles servido hoy. Bueno, estimados televidentes, estoy haciendo un esfuerzo bastante intenso de hacer programa de televisión. Estoy sufriendo una rinitis alérgica el día de hoy que me ha tenido fuera de frecuencia, pero bueno, el deber impera. Tal como hice la referencia, vamos a tratar esta noche con el doctor Jesús Moya un tema tan complejo como es el caso de la pedofilia, el pederasta, el tema de los juegos que se realizan, que inclusive hay casos de suicidios, de maltrato, bullying, es decir, toda esta cantidad de elementos perniciosos para la salud de nuestros hijos que consideramos de gran importancia de que el público tenga acceso a ese tipo de información, y la prevención, por supuesto, es un elemento fundamental. Desgraciadamente, quiero hacer una crítica constructiva por parte de los organismos públicos. No se le está dando la importancia debida a nivel de formación, de cursos de preparación, y a nivel policial ser un poco más inquisitivo, por cuanto hoy en día en las redes no hace falta hacer investigaciones muy a fondo para darse cuenta de las cosas que aparecen a nivel del Internet. Jesús, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa de televisión. Recuerdo, estimados televidentes, que el programa es en vivo, pueden hacer las consideraciones pertinentes a través del teléfono que está en pantalla, solamente por WhatsApp y mensajería de texto, 0414-840-788. Sin más preámbulos, Jesús, muy buenas noches y gracias por
aceptar la invitación y estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la directiva de Telesol por tomarme en cuenta para su programa de este día, 1 de diciembre. Un día en el que hay que conectarse con la paz, con el amor y con la dicha de estar vivo. Estar vivo es una experiencia inolvidable y hoy es un día para bendecir. Este programa de hoy, fundamentalmente, algo que no es que está de moda, porque siempre ha existido personas que tienen esa patología o esa enfermedad que es la pedofilia, y que nosotros como padres, como representantes y como responsables de nuestros hijos tenemos que estar pendientes y hablarles. No es una campaña que debió llevar el emblema de no se toque. Sencillamente, cuando tú le dices a un niño que nadie te toque, él va a creer que cualquiera no lo puede ni rozar. Sencillamente hay que hablar con los muchachos bien desde qué punto de vista no pueden ser tocados. Ustedes no pueden ser tocados desde el punto de vista sexual por nadie, por ningún adulto, por ningún joven. Sencillamente son las cosas que nosotros debemos explicarle a nuestros hijos y hablarles con las cosas con los nombres como son. Yo no puedo decirle no te dejes tocar la galleta o no te dejes tocar el pequeño. Esas cosas no, porque confunden a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Nosotros tenemos que entender que la pedofilia es una enfermedad y que la pedofilia, el sujeto activo de la pedofilia tiene que ser un adulto, no puede ser un adolescente, tiene que ser, a juro, un adulto. Y esa etapa del pedófilo comienza desde un momento de su vida que puede ser 45 años, 35 años hasta los 70. Pero nosotros, lo importante es que le hagamos entender a la persona de que necesita ir al especialista, que es el psiquiatra, que es el psicólogo, porque estos son los profesionales que lo van a ayudar a ver que no pase de ser un pedófilo a un pederasta. Hay que tener claro la diferencia entre uno y otro. A veces el pedófilo nunca llega a cometer la acción, nunca llega al acto sexual, porque el pedófilo se enamora del niño, siente una atracción por el niño, él tiene un romance con ese niño en su mente, pero el pederasta sí ejecuta la acción, sí actúa y llega al acto sexual. El pederasta puede llegar hasta desnudar al niño y siente, esto para él es un placer verlo desnudo, tocarlo, un roce, pero distinto al acto sexual, no, que sí lo comete el pederasta. Entonces son cosas que el fiscal del Ministerio Público, el juez, deben tener en cuenta. En esta situación es distinto al fruterismo, porque el fruterismo comienza desde que el muchacho es adolescente, que tú lo ves tocarse, que tú lo ves que es por cualquier cosa estimula el deseo sexual, que son cosas distintas. Y nosotros tenemos aquí en Venezuela la Ley Orgánica para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esa ley también protege a las niñas, a las hembras, pero no es una ley que puedes aplicar para los varones. Entonces, a veces son castigados con mayor severidad los delitos de abuso sexual cometidos contra niñas que los cometidos contra niños varones. Entonces, ahí hay una discriminación legal respecto a esa norma jurídica. Pero, ¿qué te puedo decir? Que establece esta ley orgánica para las mujeres a una vida libre de violencia un nuevo tipo de delito, que es la violencia sexual sin penetración. Y ustedes dirán, ¿y a qué se refiere el doctor Moya sobre violencia sexual sin penetración? Bueno, la violencia sexual sin penetración puede ser un fruterismo, que la persona vaya en el metro y a alguien esa persona tenga un simulacro de sexualidad o de acto sexual con esa persona mientras que va colocado en el puesto del autobús. Eso es violencia sexual sin penetración.
o que se lleve las manos a sus genitales y le haga señas o signos que la persona sepa que le está invitando al acto sexual. Entonces, la legislación venezolana ya la contempla, ese tipo de tipo penal de violencia sexual sin penetración. Lo que tenemos que tener claro es que hay una sentencia nueva del Tribunal Supremo de Justicia que me dice que toda aquella persona que sea sujeto activo de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no debe gozar de ningún beneficio legal. Entonces tenemos una ley que es la Ley para la Erradicación y la Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes, una ley que fue aprobada el año 2021, pero que entró en vigencia recientemente, hace 2 meses, y esta ley me dice que los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes son imprescriptibles, que no tienen fecha de caducidad ni de vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que informar? Que tú como padre, como madre, debes decirle a tu hijo si alguien te toca tus genitales, si alguien te invita a realizar el acto sexual, usted debe decírmelo a mí como adulto y juntos buscaremos una solución para que esto no vuelva a suceder. Una pregunta, Jesús. Según tu experiencia en la materia, en las últimas décadas, el caso de la pedofilia es de mayor conocimiento público, ha aumentado los casos de la pedofilia, porque durante muchísimo tiempo hay ciertas patologías o ciertos comportamientos de la sociedad, por una razón u otra, fueron considerados tabúes y no se denunciaba, no se trataba públicamente, sino que todo el mundo sabía que existía, pero que a final de cuentas nadie le ponía las cascabelas al gato. De hecho, con el caso de la Iglesia Católica, uno de los grandes movimientos que ha habido por parte de los comportamientos pedofílicos de sacerdotes y de pederastas también, ha sido juntamente con la Iglesia Católica, pero también en la religión musulmana también ocurre lo mismo. Te hago esta pregunta porque las redes indudablemente han abierto un escenario sumamente proclive para que este tipo de patología, yo lo considero una patología, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, tenga mayor presencia o simplemente existió y hoy en día es más público. Bueno, siempre ha existido la pedofilia, siempre ha existido el pederasta, pero se incrementó con las redes sociales porque en las redes sociales un adulto se hace pasar por niño, un adulto se hace pasar por un adolescente y trata de llegar a esa persona y la invita a encontrarse, a salir o a determinado sitio y resulta y acontece que es producto después ese niño, esa niña o ese adolescente de un pederasta o de un pedófilo que la termina violando o abusando. Y acuérdate que esas personas son personas que viven en soledad, que viven con traumas y que él en muchas ocasiones él sabe que esa conducta que él tiene es una conducta que no es normal. Pero el pederasta es distinto, porque el pederasta, aún sabiendo que no es bueno que él abuse de un niño, él lo hace, cosa que es distinta al pedófilo. El pedófilo sabe que está haciendo mal y que no debe sentir eso por un niño, pero lo hace. Pero desde el escenario de la gravedad del hecho, el pedófilo, en condiciones sui generis, mantiene una vinculación afectiva de deseo, en la cual en la mayoría de los casos no la transmite, sino que la vive él sin comunicarlo. ¿Okay? El pederasta es el que verdaderamente abusa físicamente contra el niño. En este caso, desde el punto de vista de la legislación, sobre el punto de vista de la penalidad, los criterios aplicables. Quiero que regreso a comerciales, porque me están diciendo que vamos a cumplir las pautas comerciales, desde el punto de vista de la legislación venezolana, comparada con la legislación internacional, ¿cómo se establecen los niveles de penalidad en estos casos? Con la intención verdaderamente de cometer el hecho y
diferentes grados que puede existir desde el punto de vista de la pedofilia y del pederasta. Vamos a cumplir las pautas comerciales, estimados televidentes. Recuerden que el programa es en vivo. Pueden ser las consideraciones que consideren pertinentes a través del teléfono que está en pantalla, que es el 0414-840-788. Regresamos en breve. Distinguidos televidentes, retomamos el programa de televisión con nuestro invitado, el doctor Jesús Moya. Estamos tratando el tema de la pedofilia, pederasta, los juegos virtuales con menores de edad y niños y adolescentes. El programa es en vivo, 0414-840-788. Pueden hacer las consideraciones que tengan bien al lugar. Te hacía la pregunta, la reformulo. Sobre el tema legislativo, ¿Venezuela tiene materia que legisle casos específicos de pedofilia o simplemente por similitud y por el tipo de delito son sancionados por leyes generales o específicas? En el caso de Venezuela, con respecto a la comunidad internacional y jurisdicciones en América Latina y en el resto del mundo, ¿cómo está Venezuela hoy en día sobre esta materia? Bueno, Osvaldo, interesante tu pregunta, una pregunta que la voy a responder con esta respuesta. Venezuela tiene la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes que se divide en la parte de protección civil y la parte penal. Pero cuando ese sujeto activo es un adulto, tenemos que tener en cuenta que existe el Código Penal que establece los delitos y las penas y el Código Procesal que establece todo el procedimiento. Como aquí la víctima es un niño, una niña, un adolescente, va a ser regulado por una ley especial que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y con un fiscal especializado que es el que va a buscar los elementos de convicción que existan para interponer esa acusación ante el Tribunal Penal correspondiente. Le toca al fiscal del Ministerio Público ilustrar al juez para que el juez establezca la pena correspondiente que va a tener esa persona que cometió el delito de abuso sexual contra ese niño, contra esa niña, porque estamos hablando de un abuso sexual, porque decirte que se establece como la figura en sí de pedofilia o de pederasta, no, nosotros tenemos que buscar el tipo de delito, el tipo penal que encuadra en esa figura, porque son patologías y el fiscal del Ministerio Público debe ilustrar al juez, debe mostrarle al juez que es una enfermedad, pero que es una enfermedad a través de la persona especializada, que es el psiquiatra, con su informe correspondiente, que esa persona que cometió ese hecho punible sabía las consecuencias. Sí, él es un pedófilo, él es un pederasta, pero él sabía que su acción iba a traer consecuencias. Él no puede liberarse de esa pena diciendo, no, yo soy un enfermo. No, porque él pudo haberle evitado. Si él va al psiquiatra, si va al psicólogo y sucede con él una castración química a través de medicamentos para bajar sus niveles de testosterona, eso no hubiese llegado a la acción, a cometer el delito. Es que tú estás planteando casos que no son sencillos de asimilar, ¿ok? En el caso de la persona que es cleptómana, ¿ok? La persona que va a un supermercado y hurta, y va a una tienda de ropa y hurta, y no tiene necesidad de hurtar, porque tiene capacidad financiera, pero está dentro de su comportamiento, de su psiqui, tener ese tipo de comportamiento. ¿Qué indicativos, cuáles son los factores que pueda existir en la mente de un ser humano, ¿ok?, que tenga el interés hacia un menor de decir, estoy procediendo de manera equívoca, ¿no? Porque con el tema de la pedofilia no está vinculado solamente al sexo femenino, al masculino. El sexo femenino también entra en un caso de pedofilia, ¿ok? Es decir, una persona que pueda estar viendo el programa de televisión en estos momentos y esté en esa duda, ¿ok? ¿Cuáles son los indicadores de que una persona pueda decir, ojo, a mí me está pasando algo extraño, debo buscar un especialista? Que se enamore de un niño, que sienta placer cuando ve al niño,
que él sienta que está enamorado de ese niño. Pero hay un sentimiento que algunas veces el niño... Él disfruta de eso. Sí, pero es decir, es un sentimiento en el cual va a un enamoramiento, no a una admiración un niño. Por lo menos en el caso del señor Michael Jackson, que siempre se discutió su tendencia de ser pedófilo, ¿no? Porque él tenía una empatía demasiado desbordada con el tema de los niños. E inclusive hubo varios casos en los cuales fueron negociados jurídicamente, judicialmente, para negociarlo. Pudiese considerarse que ese comportamiento tan avasallante, de tanta empatía que tenía Michael Jackson, pudiese estar dentro del patrón de conducta de un pedófilo. Bueno, recordemos que la pedofilia como enfermedad, como patología, puede conllevarte a muchísimas de estas cosas que tú estás indicando, pero somos nosotros los que podemos ver y determinar, bueno, pero ¿por qué ese hombre o por qué esa mujer se comporta de esa forma o de esa manera con ese niño? Porque si es un extraño y lo primero que llega a una casa y va a montarse que no conoce ni al niño ni nada en las piernas, eso no es normal. Porque ese adulto va inmediatamente a tratar de hacerle un gesto de cariño a ese niño y se lo va a montar en las piernas. Es decir, eso no debiera suceder. Uno es el adulto y uno sabe que como adulto uno tiene reacciones, hay un límite. Yo no puedo llegar y besar una niña, si sea hija mía, o un niño en la boca. Eso no es normal. Aunque lo quieran ser normal, no es normal. Yo tengo que respetar y respetarme a mí, porque yo no puedo tratar a ese niño como si fuese mi esposa, como si fuese mi concubina. Ok, pero ese es el ángulo desde un tercero que observa que una persona determinada tiene un comportamiento demasiado efusivo con un niño. Pero yo la pregunta que te hacía era la siguiente. Una persona que está viendo este programa de televisión en este instante y que de repente lo que estemos conversando le genera una duda razonable de decir, yo tengo algún interés con los niños, es decir, el pedófilo genera una respuesta interna sexual con el tema del niño, es decir, existe por parte del pedófilo, para considerarse pedófilo, que tiene que haber una respuesta desde el punto de vista sexual interna. Si una persona ve fotografía de niños menores de edad y se masturba, por decirte un ejemplo, ¿es un pedófilo? Es un pedófilo. Porque yo no tengo que sentir eso cuando yo veo un niño. Y si una persona tiene en un momento determinado una fijación de ver niños en ciertas determinadas posiciones y no le genera una respuesta sexual. Pero es un pedófilo. Es pedófilo. Eso no es normal. Justamente lo que estoy tratando de aclarar en el programa de televisión. Eso no es normal. Es qué puede existir en la mente del ser humano. ¿Estás sintiendo placer en ver a esos niños en esa posición? Que el placer no te llegue a un orgasmo es distinto. Ok, una persona que está viendo el programa de televisión en estos momentos y que le dé entre la duda razonable, ¿qué le puedes decir tú de decir, mira, si tú estás pensando en esto, a ti te pasa esto, tú tienes esta tendencia, ve a un psiquiatra? Ve al psiquiatra y ve al psicólogo. ¿Pero que por son qué? dos profesionales ¿Bajo qué patrones? Bueno, bajo el patrón siguiente de que tú eres un enfermo, porque tú no puedes sentir placer, tú no puedes sentirte enamorado de un niño, eso no es normal, estás enfermo o enferma. Eso no es normal que tú quieras ver revistas con niños desnudos o fotos con niños desnudos, o si no están desnudos en determinadas posiciones. Es decir, es bueno que tú respetes a los niños, que tú sientas afecto por los niños, pero a veces tú ni siquiera llegas a tener afecto por los miembros de tu familia y vas de buena primera a tener afecto por un niño. Hay indicadores que son evidentes. Fíjate que estos días hubo un caso muy sonado aquí en Cumaná, que creo que está bajo un proceso judicial, no creo que no ha habido decisión. Una persona que imparte docencia en el área musical fue denunciado por representantes por casos de pedofilia. Y ahí se generó pues una dicotomía, un segmento de los padres defendían y los otros no defendían, pero el caso es que el fiscal generó su acusación fiscal, el tribunal dio por entendido la acusación y está preso. Si el tribunal lo hizo y el fiscal lo hizo, fue porque el fiscal consideró que tenía suficientes elementos de convicción para acusar, para interponer su acusación. Y si el juez lo dejó privado de libertad, fue porque esos elementos de convicción que el fiscal le llevó al juez eran verdaderos. Nosotros tenemos que tener claro, y es esto,
tenemos que ser responsables que a veces convertimos a ese niño, a esa niña, a ese adolescente doblemente en víctima. Porque yo no puedo ir al fiscal del Ministerio Público a interponer la denuncia y voy a echar el cuento de lo que me pasó. Me violaron, me abusaron, me hicieron esto. Después voy a ir al Consejo de Protección y voy a volver a echar el cuento. Es decir, que un montón de gente está enterándose de qué fue lo que a mí me pasó. Me van a llevar al psicólogo, otra vez voy a echar el cuento, voy a narrar el cuento. Entonces, ¿cuántas veces debo ser víctima? Y eso te lo dice la Ley de Erradicación y Prevención del Abuso Sexual, que eso deben evitarlo. Que ese niño sufra cada vez que eche ese cuento, que narre su historia de lo que le pasó, lo reviva. Entonces, eso también es ser sádico. Es un sadismo ¿por qué tú te tienes que enterar qué fue lo que le hicieron y lo que no le hicieron? Si ya él se lo manifestó al fiscal del Ministerio Público, ya él se lo manifestó al juez, tiene que manifestárselo a un montón de entes para que sepan de que él fue abusado, y después de allí se corra la noticia por todas partes y todo el mundo sepa, y cuando vean al niño, ay, a él fue que lo violó fulano, a él fue que lo abusó. Entonces, ¿en cómo lo convertimos? Lo dañamos. Pero entonces, según lo que tú estás planteando, existe por parte de la legislación venezolana muchas lagunas. Es que están allí porque si tú me dices que yo tengo derecho a mi confidencialidad, Okay. y tú sales como consejera de protección o como consejero de protección o como juez contando lo que a mí me sucedió, tú me estás violentando mis derechos, porque todo el mundo se está enterando de qué fue lo que me pasó. Es más, cuando tú me publicas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, violaron al niño José Pérez, tú no puedes poner mi nombre, porque tú estás estás violentando mis derechos. Mi nombre no debe aparecer, mi fotografía no debe aparecer. Y eso sucede, yo lo he visto. Entonces, eso hay que corregirlo, porque tú estás violentando el derecho de la privacidad de ese ser humano, Bueno, que es ese niño. lo que ocurrió la semana pasada en Barquisimeto, con ese video que se hizo mundialmente conocido, donde a un niño de 5 años, y bien es cierto, no había acto sexual, había movimientos sexuales y que prácticamente asfixiaban al niño, y estaba vinculado a toda la familia en ese caso, ¿no? Las imágenes que salieron a relucir fueron imágenes que inclusive fueron transmitidas por organismos, por la misma elementos de prensa, que ni siquiera fueron capaces de taparle la cara al niño. Entonces, es una realidad lo que tú estás diciendo, porque el problema entonces se complica, porque no solamente el niño que es una víctima producto de un acto de pedofilia, de pederasta en dado caso, sino que después también es colocado a la opinión pública como la persona que resultó ser víctima de un elemento tan agresivo como es la cuestión sexual, que eso le afecta en su crecimiento y su desarrollo. Eso deja una marca y una secuela para todo el resto de la vida del ser humano. Ajá, pero entonces vamos a comerciales que me están diciendo que ya las pautas del canal. Dejo en el aire la siguiente pregunta. ¿Dónde está la falla y qué debe ser corregido de manera inmediata en Venezuela desde el punto de vista de la legislación para facilitar el tratamiento de estos casos y evitar justamente toda esta cantidad de incoherencias como la que yo estoy escuchando en este momento? Vamos a comerciales y regresamos de inmediato. Retomamos el programa de perspectiva, 8:34, hora de Venezuela. Nuestro invitado, el doctor Jesús Moya, y estamos tratando el tema de la pedofilia, pederasta y otros temas también vinculados a ciertas depravaciones que existen hoy en día a nivel de las redes, donde nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran involucrados y los padres muchas veces están ajenos totalmente a lo que está sucediendo, que es la mayoría de los casos. Cuando fuimos a comerciales, dejé el planteamiento en el aire de que qué tiene que hacer el legislador para simplificar lo que estamos nosotros tratando en este programa de televisión y evitar que un caso de pedofilia, un caso de pederasta, una violación, se haga del conocimiento público y llevar al niño, a la persona afectada, porque una violación a un niño, a una persona adulta, es un problema sumamente delicado.
prácticamente llevarlo a la crucifixión desde el punto de vista social, porque automáticamente se convierte en un estigma. Creo que el legislador venezolano debe establecer las sanciones para aquellas personas que violenten el principio de confidencialidad. Aumentar desde el punto de vista económico la multa, porque la multa es muy baja. Si tú violentas el principio de confidencialidad, esa multa debe ser aumentada porque es muy baja y tu falta no va a resarcir con esa pequeña cantidad de dinero que me puedas pagar el daño emocional que tú me has dejado para el resto de mi vida, porque tú me expusiste al escarnio público, a la burla, porque a veces la gente lo ve como burla y hace chiste de cualquier situación. Yo no pedí ser abusado, yo no pedí ser violado, yo no pedí que esa persona me tomase a mí como el sujeto pasivo de su enfermedad. Entonces, aquí también se tienen que regular la situación de los consejos de protección, porque el Consejo de Protección tiene que cumplir con su rol de dictar las medidas de protección correspondientes y revisarlas periódicamente y modificarlas cuando se tengan que modificar. Y tanto el Consejo de Protección como el fiscal que tiene conocimiento de ese delito que se cometió contra ese niño, vamos a suponer que ese delito lo cometió un papá, bueno, usted tiene que remitir esas actuaciones luego que se produzca la sentencia desde el punto de vista penal a la Fiscalía de Protección correspondiente para que ese papá sea privado de la patria potestad, porque no puede continuar ejerciendo la patria potestad. Ahora, vamos a poner también aquí en esta mesa, en este tema de discusión, algo que lo dije durante muchísimos años en la universidad y lo repito todo el tiempo. La marginalidad produce marginalidad. Nosotros tenemos una involución desde el punto de vista social en Venezuela, donde en los últimos 40 años una sociedad con buenos principios, escala de valores y principios, gente humilde, trabajadora, se convirtió en un segmento muy elevado donde la marginalidad está presente. Casos que tú ves a diario. En un área de vivienda de 10 metros cuadrados viven 4 o 5 personas. ¿Okay? En esos 10 metros cuadrados están los perros, están los gatos, están las aguas negras, se hacen las necesidades en esos 10 metros cuadrados. Las parejas tienen relaciones en esos 10 metros cuadrados. Okay, los niños están viendo, ¿cómo se llama ese escenario? Posteriormente hay cambios de pareja y la madre, en estos casos, a sabiendas de que el nuevo macho que tiene a su lado está abusando de los hijos, simplemente por el bozal de arepa o por el tema cultural, por el machismo, por la sinvergüenzura, por la droga, por la cantidad de mejor me callo con ese programa de televisión. Permite que eso pasa. Eso es una realidad que se vive en Venezuela. No solamente en Venezuela, se vive en muchísimas partes. Sí, pero yo me refiero ahora al caso de nosotros aquí en Venezuela, porque la sociedad venezolana, hace 50, 60, 70 años atrás, los casos de pedofilia, es decir, abuso a los niños, era verdaderamente aberrante. Mira, yo recuerdo que aquí Venezuela entera lloró cuando hubo el caso del secuestro del niño Vega Pérez, en los años 70, donde hubo un convite de varios carajitos millonarios así de la farándula caraqueña, secuestraron al chamito para hacerle un rescate, para cobrar un dinero por un tema de una droga, y el carajito se le murió en el baúl del carro. ¿Tú conociste ese caso? Lo conocí luego por una película. Ajá, 4 crímenes, 4 poderes, de Fermín Marmoleón. Cuando murió ese niño, bueno, Venezuela, ¿cómo se llama? Actuó en luto total. Pero desde el punto de vista del comportamiento que todavía se mantiene, aquí un violador de niños tiene una gran ventaja. Llega a la cárcel y a los 10 minutos va directo a la morgue, porque la respuesta de los reclusos es contundente. El tema que toca al principio, el tema social, el tema de núcleos familiares totalmente distorsionados, donde la madre permite
de que tengan vinculación sexual con sus hijas y sus hijos, el macho que tiene al lado. ¿Cómo atacamos eso? Es un problema complejo. Pero ¿no? eso es complejo, como tú dices, pero también tiene solución. Porque si yo como Estado, como gobierno, busco planes para yo educar a la familia y incluyo a esas familias en escuela para padres, claro que yo voy a avanzar, pero aquí los programas no funcionan. Ningún consejo municipal está funcionando con los programas de protección relativos a los niños, niñas, adolescentes y a la familia. Dentro del situado constitucional, lo primero que debe hacer el gobierno a nivel nacional es cuando manda el dinero a las alcaldías, es que el alcalde destine una parte de ese dinero a los fondos de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero si tú, señor alcalde, no me das el dinero a mí como presidenta del Consejo Municipal de los Derechos, como encargada del Fondo de Protección para ejecutar programas y proyectos, yo no voy a hacer nada. Claro que vamos a tener una sociedad enferma. Aquí falta que se realicen y se ejecuten los programas. La familia tiene salvación, pero hay que ayudarla, hay que ayudar a la gente a ser familia. Lo que pasa es que a la gente se le ha enfriado el amor, se le ha enfriado la capacidad de asombro, la ha perdido. No, aquí hemos perdido la capacidad y cuando de tú asombro. pierdes la capacidad de asombro, tú pierdes todo, Osvaldo. Pero Entonces, es que hay una falla estructural desde el punto de vista social, Jesús, y siempre lo he dicho, la marginalidad produce marginalidad. Hace muchísimos años atrás, las personas salían a trabajar a la calle para que los hijos fueran médicos y los hijos fueran profesionales, ingenieros, abogados. Es decir, la gente vendía arepas, vendía empanadas, trabajaba en casa de familia, lo que fuera para que los hijos salieran adelante. Hoy en día nos encontramos que la marginalidad produce más marginalidad. Nosotros terminamos el programa de televisión dentro de aproximadamente 25 minutos. Y vamos a Farmatodo y ahí nos vamos a conseguir con 4 o 5 carajitos que no pasan de 7, 6, 5, 4 años de edad, vendiendo caramelitos y pidiendo dinero a las 9, a las 10 de la noche en Farmatodo, por el amor de Dios. No me voy a decir con el cuento aquí de que las autoridades competentes no están observando todos los días del mundo unas criaturas en Farmatodo, con nombre y apellido lo digo, pidiendo dinero. ¿Y los padres dónde están? Tú vas al centro a cualquier hora y tú inmediatamente identificas, ¿cómo se llama? Niños pequeños que están sin ningún tipo de tutelaje y que esa es la carne de cultivo, el caldo de cultivo para desviaciones sexuales como la que nosotros estamos tratando en el programa de televisión. Porque te voy a decir una cosa, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estadístico, la raza anglosajona siempre tuvo mayor índice desde el punto de vista de la tendencia a la pedofilia que la gente no anglosajona. Siempre fue así. De hecho, cuando se descubren las grandes redes de manejo de prostitución de niños a nivel mundial, el elemento anglosajón siempre está presente. Y a mí me aterra, y lo digo con plenitud de conocimiento, lo que se denomina la Agenda 2030, el tema progresista, todo lo que estoy observando yo en el mundo, entre comillas, el primer mundo, donde sencillamente están ya estableciendo una tendencia sobre el tema de que los niños puedan tener relaciones sexuales. Yo, desgraciadamente, no te traje a colación un documental que vi esta mañana sobre lo que se denomina la fotografía con mensaje subliminal. ¿Ok? Hay un caso en Estados Unidos donde un fotógrafo conocido, con una marca conocida de ropa, empiezan a tomar a los niños como parte del modelaje. Pero resulta ser que cuando ves la foto, el niño, la niña, con una vestimenta bastante sensual, siendo un carajito de 7 añitos, una niña de 8 añitos, cuando te das cuenta y empiezas a analizar el contexto de lo que está a nivel visual, te consigues que inclusive hay documentos donde hablan de leyes sobre temas de pedofilia, mensajes subliminales. Y eso hoy en día está demandado. Entonces, la compañía dice que no asume responsabilidad porque fue responsabilidad del fotógrafo. El fotógrafo dice que eso fue parte de un proyecto. El caso es que, desgraciadamente, tenemos que estar conscientes. Desde que empieza este proceso
de amplitud de las redes sociales, ¿ok? Donde empieza toda esta cantidad de elementos perniciosos desde el punto de vista social, como el caso de la música, el bendito reggaetón. Y te voy a tocar este tema que me ocurrió a mí en el año 2001. En el año 2001-2002, yo tuve que asumir la responsabilidad de manejar al grupo musical venezolano A.5, de los cuales uno de ellos hoy en día es Oscarcito, que es un gran cantante venezolano que ha triunfado mucho. Y yo me mudé a Puerto Rico, 2002. Tuve un año viviendo en Puerto Rico, porque quien manejaba A.5, hicimos una asociación con Latin World, y Latin World estaba en San Juan de Puerto Rico, y nos mudamos a Puerto Rico. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo me quedé, como dicen por ahí, anonadado. Cuando llegamos al hotel, estaba el club de fans, de pura niña de 12, 13, 14 añitos, ¿ok? Con los pantaloncitos por debajo del ombligo, que esa moda estuvo muy de moda en los años 2000, ¿ok? Unas carajitas que apenas le estaban saliendo las tetitas, haciendo perreo, ¿ok? Que yo me quedé sorprendido, inclusive le dije a la gente de seguridad, párenme eso, ¿qué está pasando aquí? Resulta ser que en Puerto Rico eso era normal, que las niñas actuaran como unas prostitutas bailando. Y cuando tú ves entonces la tendencia de la cuestión musical, y yo tengo bastante experiencia como abogado en el mundo musical, con personas que he tenido la oportunidad de manejar a lo largo de mi vida, si ha habido algo verdaderamente dantesco, pernicioso, asqueroso, que ha permitido también la incorporación de niños y niñas adolescentes en este mundo maquiavélico del sexo, ha sido justamente el reggaetón. Pero los padres participan en eso y lo ven como algo normal. Bueno, eso desde el año 2002 empezó la incorporación de esos movimientos pélvicos, ¿cómo se llama? Que para nosotros era inaceptable en la época de nosotros juventud. Y que yo recuerdo que cuando yo vi eso, que reporté a Caracas lo que estaba pasando en Puerto Rico, me dijeron que eso era algo de momento no. Eso se convirtió en un género donde está la droga detrás de eso, manejando una gran lavadora, y tanto así que el reggaetón sustituyó el vallenato, la cumbia y todos los géneros musicales, porque ahí lo que se estaban manejando temas de droga. Pero ¿qué pasó? Afectó exactamente ciertos niveles de patrones de conducta, porque el mensaje no es subliminal, el mensaje es directo, de prácticamente del sexo como algo que no es lo que nosotros tenemos concebido como el sexo, sino como algo sencillamente de carácter, ¿cómo podemos llamarlo? Es decir, la mujer es un objeto, el sexo es algo que no se valora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que el poder de corrección lo tiene mamá y papá. Y si la mamá y papá están corruptos también, bueno, están pero sí, pero es que yo no puedo pensar si mamá y papá son corruptos. Yo como persona que vivo en este país estoy en obligación de denunciar ante el organismo correspondiente lo que está pasando con ese muchacho. ¿Cómo yo voy a ver un muchacho bailando de esa forma tan vulgar y yo no voy a hacer nada? No voy a hacer nada. Es que ya se convirtió en algo normal. No, pero es que yo no puedo ver lo anormal como normal, y ese es el problema de nosotros, que estamos viendo todo normal. Pero si es la hija tuya, tú sí te vas a preocupar porque tu hija está bailando reggaetón y está casi desnuda con esos movimientos sexuales. Y ahí sí vas a hacer algo. Aquí la gente lo que tiene que entender, que los niños, las niñas, no tienen el poder para decidir, que nosotros los adultos tenemos que hacer algo por ellos. Entonces nosotros tenemos que denunciar, pero aquí la gente no denuncia, y si denuncia no le hacen caso. Entonces tú no puedes pelotear a la gente. Si usted está en un cargo público, usted tiene que tomar esa denuncia, usted tiene que llevar a ese papá o esa mamá para que sean responsables de ese muchacho. ¿Cómo tú vas a dejar un muchacho toda la noche en una fiesta y no te vas a estar pendiente qué es lo que hace tu hijo o no en esa fiesta? Nosotros somos responsables. Nosotros no podemos permitir tampoco que Papá Estado nos haga todo. Nosotros tenemos que educar y formar a nuestros hijos. Sí. Es algo que nosotros, tú me hablabas en el espacio anterior, y es sobre, Jesús, dime sobre esos juegos de la penitencia o del reto. Mira, los padres tienen que entender que ahorita
los muchachos están teniendo relaciones sexuales sin tener la madurez y la madurez para un acto sexual. El acto sexual no es solamente hacerlo, trae consecuencias, y una de las consecuencias son un embarazo no deseado, un embarazo a temprana edad, como un VIH, un SIDA, enfermedades de transmisión sexual. Y en este juego de la penitencia son 5 mujeres y varios hombres que están teniendo relaciones sexuales, y que gana la mujer que logre que más hombres eyaculen, y pierde el hombre que eyacule primero. Entonces, ¿quién es el responsable? El responsable somos todos nosotros como sociedad, bueno, una sociedad enferma. Estamos tocando un tema que es bastante álgido, y me están diciendo que vamos comerciales, pero yo te digo lo siguiente. Ese jueguito que se empezó a conocer mucho en Colombia, ¿ok? Que el trencito también, pues son 2 círculos que se forman, ¿no? Un círculo de varones y un círculo de hembras. Entonces van teniendo relaciones unos con otros por tiempo, y después cambian, sin protección, sin nada. Estamos hablando de niños menores de edad. Pero es que aquí también lo hacen en la casa de la playa. Entonces, aquí está el detalle de que la tecnología, ¿ok?, se ha generado de una manera, ha distorsionado tanto los cimientos de la sociedad, donde por más que tú trates como padre en un momento determinado ser lo suficientemente precavido, no te queda más remedio que darle la mejor educación posible a tu hijo para que pueda entender que no puede caer en ese nivel. Porque te voy a decir una cosa, el tráfico de información que tienen los muchachos jóvenes, los muchachos de colegio, ¿ok?, en fotografías, en actos sexuales, ese es el pan nuestro de cada día. Es decir, el concepto de sexo que nosotros tuvimos, yo soy mayor que tú, pero tuvimos una formación parecida, donde había un recato, había un recelo, había un respeto, ¿ok?, con todos estos componentes maquiavélicos que han ocurrido en los últimos años. Simplemente el sexo hoy en día no se ve como debería verse, sino simplemente como algo que es una depravación. Vamos a comerciales y regresamos de inmediato. Bueno, entramos ya en la última parte del programa de televisión. Recuerda que es en vivo. Aquí tengo una llamada, varias llamadas dando salutación para los dos. Saludos, doctor Pereira, por su programa y excelente nacional, invitado doctor Jesús Moya, al colega Carlos González. Fue alumno mío, por cierto, de la universidad. Nosotros cuando fuimos a comerciales dejamos algo en el aire de que es la sinvergüenzura que está ocurriendo desde el punto de vista del abuso sexual de los adolescentes, ¿ok? Algo que empezó, hasta yo tengo que ver en Colombia, ¿no? Pero también en Europa ocurre. Yo tuve la oportunidad de observar unas declaraciones de un médico que en un despelote, un desnalgue de este tipo, del muchacho, todos contra todos, quién tiene mayor capacidad de resistencia, de eyaculación, etcétera, 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 etcétera. Resulta ser que había uno que tenía SIDA y contaminó a otros de SIDA. Eso es en España. Y entonces el médico, porque estos señores progresistas que manejan las cosas a su manera, entonces decía que se encontraban en una gran dicotomía porque no podía denunciar, porque era un menor de edad, no se podían tomar correctivos porque era un menor de edad, la ley lo amparaba, toda esta cantidad de parafernalia, y el carajito pues simplemente tenía SIDA y estaba pegando de SIDA a los demás compañeros en un colegio de bachillerato. Aquí tengo entendido que hay casos de adolescentes que hacen este tipo de desnalgue, de fiesta, y también se han contaminado. Ahora yo quiero escucharte a ti, que vienes denunciando este caso hace ya bastante tiempo, para que los televidentes entiendan que no estamos hablando tonterías, sino cosas muy serias que están ocurriendo en Venezuela, en Cumaná y en el resto del país. Es que no nos podemos tapar los ojos para ver una realidad. Nuestros muchachos necesitan orientación porque andan sin orientación. No es que han perdido la identidad, lo que no tienen es orientación, porque tú dijiste algo que es importante. Si yo vengo de una casa donde hay un solo cuarto y en ese solo cuarto vive mamá, duerme mamá, papá y mis hermanos, y en ese mismo
cuarto hacen el acto sexual, los muchachos van a hacer el acto sexual por imitación, porque hay gente que hace el acto sexual por imitación porque ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, pero te toca a ti como papá, como mamá, verificar y enseñarle a ese muchacho que todo tiene su tiempo y que todo va a llegar, pero que tú no puedes ir por la vida teniendo relaciones sexuales con todo el que te diga que eres bonita o que eres bello. Entonces aquí el problema no es que seas bonito o sea feo, el problema está que usted tiene que hacerse responsable de su sexualidad y usted tiene que estar pendiente como papá, como mamá, qué es lo que hacen tus hijos y con quién andan tus hijos. Ok, entonces pero vamos ¿cómo tú vas a aprovechar. dejar, ya va? ¿Cómo tú vas a dejar que unos hijos tuyos se vayan por una casa de playa y ustedes, papá, no van a estar pendientes quiénes están en esa casa de playa? En esas casas de playa suceden de todo. Entonces, claro que van a jugar el juego de la penitencia, de Anita y de lo que sea, porque no está un adulto responsable, vigilante de eso. Ok, entonces ese papá, ¿cómo se llama? Nerd, vamos a decirlo así, que vive de fantasía y la mamá también. Explícale al señor que está viendo el programa de televisión cuál es el Ellos juego de la tienen penitencia. responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Pero en qué consisten los jueguitos estos? El juego consiste en que 6 muchachas se sientan desnudas como Dios las trajo al mundo en una silla y los varones desnudos van teniendo relaciones sexuales con todas ellas sin ninguna protección, porque la regla es que no se pueden poner condones. Ahí el que sale preñada está de suerte y el que le tocó el SIDA, el VPH, Una ruleta rusa. Una ruleta rusa. ¿Y de quién lo aprendieron? ¿De dónde lo aprenden? Del internet, porque ahí lo aprenden todo, pero como padres no se dan cuenta qué es lo que hacen sus hijos. Y uno tiene que ser consciente. O no quieren y darse admitir. cuenta. No, uno siempre sabe qué es lo que uno tiene en la Pero eso casa. te estoy diciendo, no se quieren Uno dar se cuenta. hace el bobo, pero usted sabe qué es lo que usted tiene en su casa, pero usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que verificar. ¿Qué vas a esperar? ¿Que el muchacho se convierta en un delincuente? ¿Que la muchacha se convierta en una prostituta? Porque tienes que darle todo. A los hijos no se le puede dar todo. Tú le tienes que enseñar a tu hijo que puede tener una casa mejor que la tuya, que él tiene que tener la casa de su sueño, que él tiene que tener el carro de su sueño, pero que no puede depender de las cosas tuyas. Pero ¿qué haces tú como padre? No, esta casa es tuya. Si le estás diciendo que esa casa es tuya, él no va a querer estudiar, él lo que va a querer es que tú te mueras más rápido para que la casa sea de él. Entonces, ¿qué le quieres enseñar tú a tu hijo? Enséñale valores, enséñale principios que tienen que estudiar, no para hacerse ricos, sino para tener conocimiento y que tengan formación de hogar. Entonces hay otro juego que es el juego de reto. No, tienes que enamorar a Patricia, pero si Patricia no te hace caso, te tienes que cortar las venas. Y eso está sucediendo en los colegios. Entonces, ahí hay un intento de ¿qué? Tú me estás induciendo a suicidarme. Claro. Tú estás cometiendo un delito como adolescente. Y acuérdate que los adolescentes pueden ser sujetos activos de un delito. Y a partir de los 14 años son sancionados. Y su pena máxima son 10 años. Entonces, eso hay que hablarlo con los hijos. Porque ellos creen que como son adolescentes, como son menores de edad, a ellos no les va a pasar nada. Nosotros hemos tenido casos de suicidios este año aquí, de niños, de muchachas, aquí en Cumaná. Pero nunca se dijo qué había pasado. Bueno, pero ahí tienen que intervenir los consejos de protección, los fiscales del Ministerio Público y los jueces porque tienen que investigar qué es lo que pasa allí. ¿Y los cuerpos policiales? Bueno, la tarea fundamental preventiva también la tienen los cuerpos policiales. Pero aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato. Y ahí es el problema. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Bueno, que este programa sirva por lo menos como un punto de referencia de cosas que deben ser corregidas, porque la sociedad tiene que sanearse. Una sociedad que esté contaminada es una sociedad que no produce. Y que la gente no tenga miedo. Porque si tienes miedo no vas a hacer nada, no vas a lograr nada. Bueno, yo acabo de decirlo con nombre y apellido. Ustedes salen de aquí, salimos de acá y vamos a Farmatodo y conseguimos unos chamitos que no pasan de 6, 7 años pidiendo dinero, vendiendo. Bueno, eso le toca a los consejos de protección. Tienen que trasladarse y dictar una medida de protección a esos niños que están en ese local comercial recogiendo, trabajando, porque ningún niño debiera trabajar. Ningún niño debe trabajar.
pueden trabajar los adolescentes y con un permiso que dan Pero sus también padres. debería haber una actividad más proactiva por parte del establecimiento. Sí, pero es que yo tengo que ver qué hacen esos niños allí, porque también el establecimiento lo permite. Y si el establecimiento... No, están ayuda a afuera del denunciar, establecimiento, están sí, afuera pero del están afuera, pero deben hacerlo porque es de orden público, pero no lo hacen. Todo el mundo está en obligación de acudir a los órganos administrativos y judiciales a poner la denuncia. Esa es la tutela judicial efectiva. ¿Tiene que venir Moya a poner la denuncia? No, tiene que venir tú a poner la denuncia. ¿Cuánta gente acude a ese centro, a ese local comercial y no ha ido a poner la denuncia? Al consejero no me hizo caso, no me tomó la denuncia, yo voy a denunciar al consejero. Sí, Lo no tengo que solamente eso, denunciar. en las panaderías, en los El restaurantes, que no en todos sirva lados, para todos lados. ese trabajo, al que no le sirva ese saco, no le sirva ese vestido, no se lo ponga. ¿Y qué quiero decir con eso? Tiene que renunciar. Bueno, ya me están diciendo de que llegamos a los últimos 3 minutos finales. Qué rápido pasó este programa. Qué rápido. Conclusión, recomendación, sugerencia. Amar, orientar y educar a los hijos y amarse a uno mismo. Si uno no tiene amor en su corazón, uno no puede hacer nada por nadie. Una persona que tenga acceso por rebote, por reenvío, de fotografías donde están involucrados niños, niñas, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acudir? Acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia y acudir al Consejo de Protección a poner la denuncia. La madre que por miedo, por alcahuetería, permite que el compañero sentimental haga uso sexual de sus hijos. ¿Qué hace? Es cómplice por la omisión. Igualito es una delincuente. Tiene que ir privada también de libertad. También se tiene que abrirle un procedimiento. Porque los niños no se traen al mundo para que nadie los abuse. ¿Qué recomendaciones le das tú como ex fiscal del Ministerio Público a tus compañeros? Bueno, no como el fiscal del Ministerio Público, como fiscal del Ministerio Jubilado. Público jubilado, Jubilado, que soy, porque jubilado. yo sigo siendo fiscal pero jubilado. Jubilado. Que amen su trabajo y que hagan las cosas con amor como lo vienen haciendo y realizando. Porque ser fiscal del Ministerio Público no es fácil, ser juez de protección no es fácil, ser defensor no es fácil, esa gente trabaja mucho. ¿Qué adolece hoy en día la institucionalidad venezolana para poder ejercer y ejecutar de manera más expedita la justicia? ¿Dónde están las fallas? Mira, la falla es que yo no hago nada si no cuento con la estructura y con el recurso humano fundamental. Sin el recurso humano yo no puedo hacer nada, pero yo debo tener calidad de vida. Palabras finales. Muchas bendiciones para ustedes y que este mes de diciembre sea lleno de muchísima salud. Así que les deseo felicidad y ustedes son prósperos y exitosos y van a lograr todo lo que deseen. Así que felicidad. Bueno, Jesús, gracias nuevamente por estar en este Igualmente programa. a Tenemos usted. otros programas pendientes para el año que viene con el favor de Dios. Amén. Estimados televidentes, damos por concluido el programa de hoy. Quiero hacer algunas acotaciones antes de retirarme, en el sentido de que es lamentable, vergonzoso, calamitoso, inaceptable las condiciones de urbanismo de nuestra ciudad de Cumaná. Verdaderamente pareciera que hubo una hecatombe. La vialidad de Cumaná está totalmente destruida. Hace unos días se estaba celebrando FITBEN, la Feria Nacional de Turismo en Anzoátegui, y lo que estamos presentando nosotros son nuestro punto de referencia Mochima con las empanaditas de cazón y los paseos en bote, porque de resto no tenemos la posibilidad de crear una imagen que sea más óptima, una imagen que sea más creativa, una imagen que sea verdaderamente productiva para tener cuestión del turismo. Pero apartando el turismo, nosotros como cumaneses exigimos a las autoridades competentes que tienen que ser diligentes, tienen que ser proactivos, y las condiciones de destrucción que tiene la vialidad de Cumaná es algo que yo jamás la había visto. Tuve la oportunidad de hacer un toque técnico en el terminal de pasajeros el día sábado, y de verdad que una cosa es verlo y otra cosa es contarlo. No quise traer las imágenes porque no quiero convertir a perspectiva en un buzón de denuncia, pero tampoco vamos a estar en perspectiva como los músicos del Titanic
tocando musiquita mientras el barco se está hundiendo. Este es un programa que se genera opinión y una opinión verdadera. Están desfasados totalmente la administración pública, tanto ejecutiva como municipal, con lo que corresponde al municipio Sucre. Desconozco cómo está el tema en otros municipios foráneos, pero lo que corresponde al municipio Sucre, sinceramente, da vergüenza lo que está sucediendo. Espero que Dios los ilumine, que los presupuestos lleguen a tiempo y que de una manera u otra se le den los correctivos necesarios, porque nosotros los cumaneses merecemos tener una ciudad que sea de respeto, una ciudad que sea de consideración de los visitantes. Nosotros no tenemos por qué aceptar que Cumaná la hayan convertido en un pozo séptico, independientemente que el sistema de aguas negras de Cumaná tiene una data de 70 años, también es cierto de que se pueden hacer correctivos, pero lo que está pasando en estos momentos verdaderamente es calamitoso. 4 lucecitas en el Parque Ayacucho, en la Plaza Miranda y aquí en el monumento, no justifican unas navidades. Y para cerrar, hace 2 meses con el licenciado Rafael García Marval tocamos el tema de lo pernicioso, lo criminal que es la devaluación de la moneda y sencillamente, estimados televidentes y nuestra gente que nos ve a nivel mundial, lo que ha ocurrido aquí en Venezuela en las últimas 2 semanas, de saltar de 4.30 a 12 bolívares, esto no lo aguanta nadie. Aquí se está generando un caldo de cultivo que se denomina una tormenta perfecta. Ojalá la sindéresis y la ponderación ilumine a la gente que gobierna este país, porque lo que se avecina no es nada halagador. No quiero ser pájaro malagüero, pero me veo en la obligación, como siempre lo he hecho en el programa Perspectiva a lo largo de toda mi trayectoria durante 30 años, ser objetivo y decir las cosas como Dios manda. Estamos mal. No me gusta lo que está sucediendo. Estamos entonces en contacto y la próxima semana, Dios mediante, nos veremos con otro programa de televisión si las circunstancias lo permiten. Dios me lo bendiga y si tengo años diciéndolo, vamos a hacer con el esfuerzo de todos de Sucre un estado de ejemplo. Hasta luego.